Amiguitos, amiguitas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tocar un tema interesante, dándole seguimiento a todo esto que era la glucólisis, la oxidación, la fermentación del piruvato, que si en la mitocondria, que si fuera de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, la glucosa, queremos robarle energía a la glucosa, toda la posible, la pasamos por ciclo de Krebs, en ciclo de Krebs pues nos encargamos de generar todo lo que es NAD y FAD. Bueno, en este caso pues se genera nada más NAD, ¿no? Nicotinamina, adenina, dinucleótido. Pero bueno, ya una vez teniendo el FAD, pues tenemos que saber a dónde llevarlo, a dónde llevamos ese FAD, ese FAD que tanto se estuvo produciendo a partir de estas enzimas curiosas, estas deshidrogenasas, estas enzimas de óxido de reducción tipo 1, que nos van a estar ayudando mediante todo este proceso de obtención de energía de la glucosa a extraer todo lo que son hidrógenos de todas las formas que nos va representando todo lo que es esta molécula, que la convertimos en piruvato, que la aldolasa nos hace favor de partirla por ahí también en la glucólisis. Entonces todo se vuelve doble, tenemos dos ciclos de Krebs, nos producen muchos NADs y entonces los tenemos que llevar a algún lado. Y ese lado va a ser la cadena de electrones. Cadena de electrones, pues ahí por ahí nos enseñan en la escuela que está conformada de algunos complejos, por ahí de algunas enzimas, de unas proteínas que nos ayudan con ese transporte de electrones y su nombre, pues como bien lo dice, cadena de electrones. Nos vamos a meter un poquito lo que es química orgánica, pues porque es un tanto indispensable para comprender. Está compuesto de 4 complejos multienzimáticos. Número 1 siendo la nicotademina, adenina, dinucleótido deshidrogenasa. El complejo 2 está el succinato deshidrogenasa, que es una de las reacciones que podemos ver en la parte del ciclo de Krebs, donde una Q se llevaba una H y se robaba mediante el poder de sabe quién, esa H. Bueno, esa H era un hidrógeno y esa Q representaba la ubiquinona. Ahorita vamos a ver qué es. Y justamente el complejo 2 vamos a ver que pues no libera electrones, sino que vamos a ver qué sucede aquí. Y el complejo 3, pues si tenemos el citocromo C óxido reductasa, una vez más una enzima de óxido reducción. Citocromo C nos va a ayudar. Y en el complejo 4 tenemos que se llama citocromo C oxidasa. ¿Va? Bueno, vamos dándole inicio a esto que es cadena de electrones. Vamos a tener estas moléculas que nos van a ayudar a transportar a través de la cadena de los electrones, pues toda esta energía, todos estos micromoléculas de energía. Pues bueno, principalmente nicotademina, adenina, dinucleótido reducido, en este caso, NAD, H, la coenzima Q o Q10, por ahí lo conocen, la ubiquinona, ¿verdad? Es la que habíamos hablado hace rato, que les comentaba que es una de las reacciones del ciclo de Krebs, pero se ve involucrado en el complejo 2 de la cadena de electrones, también conocida como cadena respiratoria. Y citocromo C. Esas son las 3 más importantes, las flavinas y los centros ferrosulfatados. No los vamos a saltar por ahorita, no son tan importantes, no nos vamos a meter tan de lleno, pero bueno, lo importante ya es el NAD, la coenzima Q y el citocromo C. ¿Quedamos? Perfecto. Bueno, vamos a ver las diferencias principales entre el citocromo C y la ubiquinona. Pues la ubiquinona se encuentra prácticamente adentro, se encuentra en el espacio adentro de la membrana intermembranal de la matriz. Bueno, no de la matriz, de la mitocondria, ¿sí? La membrana es la mitocondria. La membrana es esta superficie que recubre los órganos que tienen una membrana o las superficies que tienen membranales, ¿no? En este caso, esta parte de aquí que estamos viendo, déjenme ver si me puedo regresar sin ningún problema para atrás, ciclo de Krebs. Bueno, aquí está la mitocondria, ¿vale? Ya vemos que la membrana es lo que recubre la matriz, y la matriz en lenguaje coloquial pues sería algo así como el centro de, ¿sí? El centro de. Entonces tenemos que la membrana
es esta especie de... Está curioso porque es una manera fácil de identificar la mitocondria, este organelo característico por todas estas vueltas que da su membrana. Y ahí es donde se da la cadena de electrones, ahí es donde se da. Entonces, en esta membrana hagan de cuenta que le vamos a hacer zoom, 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 y en este filito aquí, de aquí, de aquí, de aquí, bueno. Vamos para adelante. Y en ese filito de ahí es esto. Este filito que hay ese era. Pues ese mero. Ahí adentro se encuentra la ubiquinona. Y afuera el citocromo C, que son estos transportadores de energía de la cadena respiratoria. El citocromo C solamente transporta un electrón. La ubiquinona transporta hasta 2 electrones de la energía que está integrada en la membrana mitocondrial. Pero ¿por qué les digo todo esto? Bueno, pues porque no podemos explicar la cadena de electrones sin primero decirles que está compuesta de complejos, que son 4 complejos, que tienen diferentes nombres porque se deben los nombres a lo que hace cada complejo. Y pues que vamos a tener moléculas transportadoras, que las 3 principales y más importantes van a ser pues moléculas que ya conocemos. Coenzima Q, el citocromo C, por ahí ya lo vamos a ver en otros lados, y el NAT reducida, ¿vale? Vimos la diferencia entre los transportadores de energía y vamos a pasar a la imagen principal, que es la cadena de electrones. La cadena de electrones, famosa cadena de electrones. Bueno, dijimos que entonces entró la glucosa al cuerpo. Y la glucosa en el cuerpo, pues entonces sucede que lo absorbe nuestro intestino, ¿sí? Lo que quedamos en el primer video, que si no lo has visto puedes ir a verlo, el de glucólisis. Entonces nuestro intestino absorbe la glucosa. El páncreas detecta que la glucosa en sangre está elevada porque ya nuestro intestino la absorbió y encontró la manera mediante GLUT2 de pasarlos a torrente sanguíneo, pero hay una elevación de la glucosa en sangre y a partir de cierta elevación de la glucosa en sangre, el páncreas se va a dar cuenta que pues hay mucho azúcar y entonces lo que va a hacer es liberar esta hormona llamada insulina, esta hormona peptídica anabólica llamada insulina. Esta hormona insulina nos va a ayudar, es la llave, es la puerta de entrada para que la glucosa entre a la célula. Una vez entrando la glucosa a la célula, en el citoplasma, en el citosol de la célula, se va a dar esto que pues, se llama glucólisis, que empieza con la primera enzima exoquinasa para agrandar la molécula. La van agrandando, después la aldolasa la corta y le sacan toda la energía posible a esa molécula de glucosa. Esa es la glucólisis. Nos da el resultado 2 piruvatos porque la aldolasa la había cortado. Cuando tenemos los 2 piruvatos no se sabe qué hacer, se encuentra en el citoplasma, pero dependiendo si hay condiciones aeróbicas o anaeróbicas, o si hay oxígeno y mitocondrias o no los hay, pues vamos a saber qué hacer con ese piruvato. Ese piruvato entonces va a pasar al ciclo de Krebs en condiciones óptimas o aeróbicas, suponiendo que tenemos las suficientes mitocondrias y hay la suficiente cantidad de oxígeno en el ambiente intercelular, pues, entonces, intracelular, entonces, pues, va a suceder esto, ¿no? Entonces, pensando que el piruvato lo convertimos en acetil-CoA, que es la molécula que se va a fusionar con el oxalacetato para iniciar el ciclo de Krebs, entonces ya hacemos todo el ciclo de Krebs y vemos que el ciclo de Krebs entonces no es para producir ATP, que sí produce por ahí un GTP, un guanosina trifosfato, pero realmente es para producir NAD, nicotademina de indinucleótido. Y esta nicotademina de indinucleótido sucede que es una molécula energéticamente muy cargada. ¿Por qué? Porque cuando logra llegar a la cadena de electrones y generar la fosforilación oxidativa, nos va a dar energía. ¿Cuánta? Pues más que un ATP, ahorita vamos a ver. Bueno. El complejo 1. Quedamos que el complejo 1 era NAD deshidrogenasa. Habíamos dicho que la deshidrogenasa es una enzima tipo 1 de oxidorreducción, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí qué hace, ¿sí? Justamente NAD deshidrogenasa. Pues, ¿qué hace? Pues, hagan de cuenta que agarra y dice: ay, NAD, préstame tu hidrógeno, porque sucede que con tu hidrógeno y su carga voy a atraer protones de hidronio, protones de hidrógeno. Y esto es justamente lo que hace la cadena de electrones. Se roban algo, ¿sí?
toman prestado un hidrógeno al NAD, de la NAD deshidrogenasa, y entonces al tomar prestado dos electrones, pues entonces le permite, por así decirlo, atraer, absorber a la cadena de electrones 4 protones de hidrógeno, 4 iones, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? De estos dos que le robaron, electrones que le robaron al NAD, la ubiquinona va a utilizar uno para activarse y así ir a hablarle. La ubiquinona se encuentra aquí, como ya habíamos visto, en el espacio intermembranal, y está aquí en el espacio intermembranal, aprovecha el robo de electrones para activarse, convertirse en ubiquinol, pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Y vamos a ver el complejo 2, ¿no? Aquí sencillamente el complejo 1 quedamos que era NAD deshidrogenasa, y el complejo 2 quedamos que era succinato deshidrogenasa. Me regreso un poquito más. Ya vieron lo que hay aquí, ciclo de Krebs y succinato deshidrogenasa. ¿Ya vieron lo que sucede ahí? Justamente en el ciclo de Krebs tenemos la succinato deshidrogenasa, que es el complejo 2 de la cadena de electrones, y tenemos que la ubiquinona, ¿sí?, aprovecha la energía, la Q sale con QH2, ¿sí? Ubiquinona se reduce, ¿sí? Se activa, se reduce, como quieran verlo, y entonces aquí lo tenemos una vez más. La ubiquinona, que era representada como Q en el ciclo de Krebs, pues en el complejo 2, en la parte del complejo 2 donde el complejo 1 le robó primero dos electrones, la ubiquinona los utiliza a la par del complejo 2, que el complejo 2 convierte el succinato en fumarato, si ya lo habíamos visto acá, succinato a fumarato, ¿sí? La succinato deshidrogenasa es lo que hace. Entonces, este es el complejo 2 realmente. Entonces, la succinato deshidrogenasa convierte, por eso el complejo 2 se llama así, succinato deshidrogenasa, porque convierte el succinato en fumarato y la ubiquinona utiliza la energía para activarse, para convertirse trasladar esa energía. Trasladar esa energía al complejo 3. El complejo 3 que sí va a producir iones de hidrógeno, que sí va a producir protones de hidrógeno. Si se fijan, el complejo 2 no es productor, no genera, no absorbe lo que son protones de hidrógeno. Complejo 1 sí, mediante la energía que tomó prestada del NAD, después la toma prestada la ubiquinona junto con la energía que dejó la conversión de succinato a fumarato, y la ubiquinona se encarga de ir a activar el complejo 3. El complejo 3 pues se activa y obtiene, al igual que el complejo 1, si se fijan aquí viene a traer la ubiquinona lo que se había llevado, ¿verdad? Y otra vez aquí tenemos otros 4 protones de hidrógeno. Y entonces aquí tenemos ya la intervención del citocromo C. El citocromo C se activa el citocromo C para entonces llevar, como ya el complejo 3